Buenas tardes. Es un grato placer compartir con ustedes. Damos la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan en este evento. Para dar inicio, queremos extender el agradecimiento de la doctora Paula Romero, decana de la facultad, el doctor Eddie San Clemente, subdecano de la facultad, y el ingeniero Philip von Holzen por su colaboración el día de hoy y enviar un cálido saludo a todos los presentes. Queremos recordarles que Polidea busca impulsar en los estudiantes habilidades de comunicación efectiva y formación técnica complementaria, por medio de la participación de paneles y exposiciones con expertos en diferentes áreas, algunos de los cuales son nuestros alumni ESPOL, que hoy quieren compartir con su alma mater. Deben saber que a los que asisten mínimo a 3 charlas de Polidea se les dará un certificado de asistencia al finalizar el semestre. Cabe recalcar que la asistencia debe ser en toda la charla de principio a fin para poder contar con el certificado. Sabiendo esto, ahora tenemos el agrado de presentar al ingeniero Philip von Holzen, que nos va a dar una charla acerca del postensionado externo de estructuras con sistema Carboestrés. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla en el chat para luego de la exposición poder responderlas a las mismas. Les doy la palabra al ingeniero. Muchas gracias y bienvenido de mi parte. Como mencionó, mi nombre es Philip. Yo estoy suizo, viviendo desde un poquito más de un año en Colombia y estoy responsable, mi trabajo es desarrollar el mercado acá en Latinoamérica por el sistema Carboestrés. Para empezar, muy rápido, acá pueden ver el programa de la presentación de hoy. En primer lugar, voy a decir algunas palabras sobre quiénes somos y nuestra asociación que tenemos con SICA. A continuación, por qué hay que reforzar las estructuras y métodos típicos. A continuación, cómo funciona el sistema Carboestrés y los proyectos donde hemos instalado el sistema. Y por el fin, unas palabras sobre el diseño y al fin también tenemos el tiempo por una discusión. Nuestra empresa se fundó en 1999, por lo que tenemos unos 25 años de experiencia en el postensado con la fibra de carbono. Y nuestra sede central se encuentra en Lucerna, es un pequeño pueblo en Suiza, pero como tenemos este joint venture con SICA, tenemos proyectos internacionales. Obviamente, la mayor parte de nuestros proyectos se encuentran en Suiza, pero también, como mencioné, tenemos muchos proyectos internacionales, ya que, por ejemplo, en 2003 tuvimos nuestro primer proyecto en Ohio, donde reforzamos un puente y como hace 10 años, nuestro primer proyecto en Canadá también de un puente. ¿Por qué hay que reforzar estructuras? Obviamente, algo muy claro es si hay daños de corrosión, cambio de uso, ya que para que los transportes de mercancías pesadas puedan un puente o para que los locales pueden ser reutilizados. También daños de las estructuras, refuerzo insuficiente, flexiones y amplificación sísmicas. Las métodos de refuerzo más típicos utilizando son sistemas de CFRP de adhesivo externa o placas de acero, que es un refuerzo pasivo, entonces se necesita una fuerza externa para activar el soporte. Obviamente también amplificación de la sección, que es una método muy eficiente, pero es una método también muy caro que requiere mucho tiempo y espacio. Y obviamente en postensado externo, de lo que aprendemos hoy un poquito más, y apoyos suplementarios. Como sabemos, hay formas de reforzar la estructura con acero, pero aquí me quiere mostrar un poquito las ventajas o desventajas del acero y del CFRP. El acero es un material que tiene problemas, obviamente, de corrosión, es muy pesada, entonces es una carga adicional por la estructura. Se requiere fabricación y un mantenimiento muy alto que es al fin del día algo costoso.
Al contrario, el CFRP es libre de corrosión y resistente a los químicos. Es un material muy ligero y no hay pérdida de fricción y tensión sobre años y es muy fácil a instalar. Ahora veremos un poquito cómo funciona nuestro sistema. Para darles una visión general donde el sistema se pueden utilizarse, pueden ver acá por el reforzamiento de los puentes, el reforzamiento de edificios industriales y edificios altos. También puede utilizarse para problemas sísmicos. Y como pueden ver en la última foto, también se puede instalar la placa en forma redonda para reforzar cualquier tipo de tanque de agua o silos. Aquí se ve un sistema instalado. Utilizamos la CFRP convencional, pero con el doble de grosor para aplicar esta fuerza de tensión. Y la idea del sistema es lo mismo que tiene un sistema común de tensado. Tenemos un anclaje fijo en un lado y en el otro el active sobre el que podemos aplicar la tensión. Somos capaces de aplicar una fuerza total de 220 kN al sistema. Y para el tensado utilizamos un gato estándar que se instala detrás del anclaje y con él retiramos la cabeza hacia atrás para que el anclaje que nos generó esta tensión en el tendón de CFRP, de acá la transmisión de fuerza es sobre las cabezas a los anclajes, que al fin tenemos este momento adicional en la estructura que nos permite aumentar la capacidad de carga. Tenemos varias soluciones para introducir la fuerza en la estructura. El primer anclaje es el anclaje estándar acá tipo 3 que utilizamos a menudo para reforzar estructuras de hormigón. Este anclaje con un perno de cizallamiento lo utilizamos para reforzar el hormigón, como por ejemplo en paredes y techos de hormigón. Se trata de un perno de cizallamiento con un diámetro de 12 centímetros que se introduce luego de perforar el hormigón y lleva toda la fuerza de postensión a la armadura interna sobre este perno. Depende de la fuerza que aplicamos, también de la compresión del concreto y las limitaciones de la obra. Depende un poquito la perforación, pero se empiezan de unas 20 a 30 centímetros. Para los edificios de gran altura, específicamente con muro de mampostería, tenemos el anclaje 2. Se trata de una solución de anclaje con dos varillas roscadas a través del techo y una placa de anclaje en el otro lado, así que la zona de tensión es en este lado. Y este tiene la ventaja que aplicamos la fuerza primera sobre el techo y luego a la mampostería en una zona más amplia para que no tenemos ningún problema con la fuerza de compresión más baja de la propia mampostería. Y como se pueden ver acá en la derecha, el sistema también puede instalarse fácilmente sobre varios pisos. Lo único que hay que hacer es hacer una perforación local en los pisos y después se puede postensar el edificio sobre toda su altura con una sola platina. Y la ventaja es que el CFRP es tan ligero que no se necesita ninguna maquinaria pesada para instalar el sistema en sí. Y como se ha mencionado, tenemos también muchos anclajes especiales para un uso específico. Aquí se pueden ver dos anclajes para construcciones de hormigón con alto refuerzo en su interior. Se pueden encontrar estas situaciones en elementos de hormigón o, por ejemplo, en vigas de puentes. La idea es que una barra de cizallamiento lleva toda la fuerza de postensión
superficialmente al hormigón para que no tengamos ningún problema sobre los cables pretensados en el interior del elemento. Pero cuando lleguemos a las referencias, les mostraré el anclaje de la derecha un poquito más. Acá pueden ver un poquito los componentes del sistema en sí. Obviamente, como hemos visto, tenemos los dos anclajes que tenemos en ambos lados que se producen localmente. Ellos son galvanizados en caliente o acero inoxidable para que todo el sistema es libre de corrosión. Después, tenemos los dos cabezales también de ambos lados que se presionan mecánicamente sobre la platina, que se llaman stress head como la empresa, y obviamente el tendón de CFRP que viene de Sika. Acá pueden ver cómo se instala el sistema en sí. Primero se necesita definir la ubicación del anclaje. Después, en el caso del anclaje tipo 3, se necesita perforar y astilar el hormigón y luego se puede instalar en el anclaje. Instalamos o sugerimos siempre el sistema con el adhesivo sobre la platina porque hay dos razones. Es una rigidez adicional por el sistema en sí y también es una protección por la platina durante el tensado que no lise sobre la superficie, que hay como un espacio entre los dos que no la platina se daña durante el proceso de tensado. Así que el sistema se instala durante el proceso, durante el tiempo de curado del epoxi en sí. Pueden ver, vamos a ver un timelapse de instalación del sistema. Tenemos acá la vista al anclaje fijo. Como pueden ver, podemos instalar todo el sistema durante que el tráfico puede salir, entonces no necesitamos parar el tráfico. En este lado, este estoy yo, aquí es mi compañero Marcel, entonces también nosotros vamos a las obras y muestramos a los contratistas cómo instalar y, más importante, postensar el sistema. Y como también hemos visto, hacemos pausas de tensión y vamos a revisar que no creemos ninguna grieta o algo en el hormigón o la estructura durante aplicar la fuerza. Y acá tenemos la vista al anclaje móvil para tener una idea mejor cómo aplicamos las fuerzas. Entonces, como se puede ver, tenemos acá el espacio que siempre va a crecer, es decir, cómo retiramos la cabeza, este espacio va a ser más grande y tan rápido que terminamos aplicar la fuerza, solo necesitamos fijar los tubos acá y tenemos todo el postensado en la estructura. Entonces, es como mencioné, un sistema muy rápido y sencilla, pero con un efecto muy grande. También, en este caso, hemos instalado el sistema en un acceso público y como pueden ver, el ingeniero, pero también nosotros hemos sugerido al cliente a proteger la platina con una pequeña cubierta metálica para que no se puede dañar la platina con la gente. Ahora bien, ya que conocen quiénes somos y cómo funciona el sistema en sí, pasaremos finalmente a las referencias. Por ejemplo, hace unos 3 años recibimos una solicitud de Francia, de un ingeniero de Francia, para reforzar un puente con elementos prefabricados de hormigón. En esta imagen se ve claramente el impacto del coche que destruyó toda la viga y la armadura de tensión existente dentro del hormigón. Así que nuestro trabajo fue reemplazar la fuerza que faltaba.
Como se ve aquí, en esta sección de los elementos teníamos únicamente unos 40 centímetros entre las vigas existentes para trabajar, pero como todo el sistema es tan ligera, es suficiente este espacio para instalarlo. Y instalamos los sistemas en cada lado de la viga, en donde están protegidos de otros impactos de coche. Y instalamos los anclajes que introducen fuerza en ambos lados de la viga donde la estructura estaba todavía intacto. Pero esto significa que teníamos que encontrar una solución de anclaje que soportara toda la fuerza de postensión superficialmente al hormigón sin dañar los cables intactos de tensión en el interior del elemento. Y para eso diseñamos un anclaje especial con una barra de cizallamiento que se ve aquí. Y la barra tenía únicamente 2,5 centímetros en cada lado y introduce la fuerza de postensión superficialmente al hormigón. Así que no hemos ningún conflicto en esta zona donde es el refuerzo activo dentro del elemento. Y en esta foto podemos ver un lado de la obra durante el tensado, en cual se ve que utilizamos dos prensas hidráulicas para conseguir una fuerza de refuerzo axial durante el tensado. Y además, antes de aplicar el sistema, instalamos tejidos por los fuerzos transversales acá delante del anclaje donde se produce la transmisión de fuerza y acá en esta zona donde se produce el impacto de coche. En esta segunda referencia es un proyecto en cual que hemos reforzado un puente en Qatar nuevamente después que un camión chocaron contra él. En el lado izquierdo se ve la zona del impacto en donde se evidencia que el choque destruyó un cable existente y abrió la viga cajón en casi toda su longitud. Por esta razón tuvimos que reemplazar un cable de tensión completo ya que estaba completamente destruido. Y nuevamente optamos por instalar el sistema carboestrés en el interior del puente en donde está protegido de nuevos impactos. Como les pueden imaginar, se requiere una fuerza mayor de un cable de pretensión completo. Aplicamos hasta 6 sistemas uno sobre el otro para repartir este esfuerzo más alto en una zona muy pequeña. Y en esta imagen se ve la situación de los anclajes. Entonces, primero instalamos el sistema más corto y luego el segundo sistema encima del primero. Y en este caso, por eso construimos una pequeña cama de epoxi enfrente del anclaje para divisar los diferentes sistemas uno sobre el otro. Aquí un breve resumen para el refuerzo de los puentes. El sistema puede utilizarse para los daños de la estructura existente. Obviamente también para cargas más elevadas. Y claro, como el sistema es libre de corrosión, es una muy buena aplicación como se aplica en el exterior si ya hay problemas de corrosión de la armadura existente. En tercer lugar, tenemos aquí la siguiente referencia de un casino en Austria, y donde vamos a ver que el sistema se puede también utilizar para problemas no solo de seguridad, pero también de capacidad de servicio. El ingeniero descubrió en sus cálculos que las columnas no eran necesarias para la seguridad estructural, pero que la deflexión del techo sería demasiado grande sin algún soporte. Entonces, allí entramos en acción con nuestro sistema.
dado que, como hemos mencionado antes, tiene la ventaja de ser un refuerzo activo. Por eso, instalamos primero los tres sistemas, los tensamos a 180 kN y por fin podemos retirar las dos columnas sin ninguna deflexión del techo. En la siguiente existe una fábrica de papel en Kenia, prácticamente el mismo. La antigua fábrica tenía dos enormes columnas en el interior que impedían instalar una nueva máquina más grande para imprimir más papel, dado que la distancia entre las dos columnas era muy estrecha para pasar la máquina. Entonces, como pueden ver, sugerimos hacer perforaciones locales en la parte superior, instalar los anclajes en el exterior para pasar las placas a través de las perforaciones, post-tensar la viga, construir nuevos columnas en el exterior de los existentes y por fin pudimos retirar las dos columnas sin nuevamente ninguna deflexión de la viga y que por fin se puede instalar la nueva máquina. Y una gran ventaja acá es que el sistema es tan chiquito. La pletina solo pesó 2,6 milímetros. Digamos, si lo aplicamos con el epóxico 3 milímetros, la ventaja es que no van a tener ninguna pérdida de altura dado a menudo de instalar el sistema. Y utilizamos el sistema a menudo para el refuerzo de los terremotos en Suiza y también en los Estados Unidos contra los huracanes. Entonces, la idea es que se colocan verticalmente muros de mampostería o de hormigón para conseguir una mayor resistencia lateral en el edificio. Por último, solo unas palabras sobre el diseño y las pruebas que estamos haciendo con el sistema. Probamos algunos de nuestros anclajes estándar en la Universidad de Lucerna, donde también hice mi carrera de ingeniería civil. Allá también tenemos un laboratorio para proveer algún tipo de acero o anclaje especial si es necesario. A continuación, realizamos pruebas de fatiga para todo el sistema en el Politécnico de Milán y hacemos por nosotros una prueba de larga duración en donde sobretensionamos el sistema hasta 120% para conocer la fluencia y la relajación del sistema. Y como pueden ver, empezamos en 2009. Ahora 2019 también un poquito más. Si lo extrapolamos los resultados a los próximos 50 o 100 años, tenemos una pérdida menores de 2 milímetros. Y a los sistemas que son 15 metros de largo, esta pérdida es insignificante a la fuerza que aplicamos. Por eso que podemos decir que no tenemos ninguna pérdida de tensión a largo plazo. Por fin, un resumen del sistema. En primer lugar, se puede instalar incluso si el espacio es limitado, como el sistema es tan ligero y rápido a instalarlo. También, como el sistema es protegido contra la corrosión, es la idea perfecta para reforzar estas estructuras como es libre de corrosión. Y nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en el refuerzo con el sistema, con el refuerzo del CFRP post-tensado. Entonces, si tienen
una pregunta. Si quieren saber más del sistema o tener una opción de nosotros, cómo se podría reforzar una estructura con el sistema, estamos más de feliz de compartir nuestro conocimiento y también, muy importante, todos nuestros servicios siempre son libres de cobro, no se cobran únicamente hasta el fin que tenemos un proyecto, no vamos a facturar nada. Por eso también pueden ver acá mis contactos, me pueden escribir, tienen el enlace para entrar en nuestra página de LinkedIn donde publicamos semanalmente nuevos proyectos interesantes. Y acá el código QR para que se pueden también me pueden conectar con WhatsApp o me pueden llamar. También, si quieren, les puede enviar, no sé si es posible a compartir la presentación a toda la gente o también me pueden enviar un correo para que les pueda compartir la presentación de hoy. Ahora no sé si tienen algunas preguntas, algo que quieren saber más en detalle. Sí, buenas tardes, ingeniero. Las preguntas que tenemos son las siguientes. ¿Las fibras de carbono requieren protección de los rayos solares? No, pues el CFRP no se necesita proteger contra los luces. Si es expuesto siempre a luz, es mejor hacer una protección, pero en general no se lo necesita proteger. Ok, tenemos una pregunta de nuestro compañero Fabricio Guillén. Dice, el sistema ¿Hay una otra carboestrés, pregunta? sí, el sistema carboestrés se puede aplicar también para el reforzamiento de estructuras de acero, como por ejemplo las naves industriales. Perdón, ¿pueden repetir la pregunta? El sistema carboestrés se puede aplicar también para el reforzamiento de estructuras de acero, como por ejemplo las naves industriales. Sí, claro, muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, ¿cómo somos tan libres a la aplicación de la fuerza? Solo se necesita hacer un anclaje. Podemos reforzar estructuras de hormigón, de muro de mampostería, también de acero o también de madera. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Siguiente pregunta. También tenemos de nuestro compañero Luis Sánchez. ¿Qué propiedades mecánicas tiene el material FRP? Esfuerzos y deformaciones últimas de plastificación. ¿Perdón? Le repito, nos preguntan sobre las propiedades mecánicas que tiene el material FRP. ¿Me pueden escribir la pregunta que puede leerla? Ok, se la reenvió por el chat de Zoom. Deme un segundo. Lo que he visto, hay una persona, Pablo, que pregunta si hay alguna limitación en la longitud de las platinas. No, el sistema es disponible en cualquier longitud. Las platinas vienen a la obra en un rollo de 250 metros, entonces más o menos este sería la limitación, pero si se necesita reforzar una estructura que es más largo con una longitud más de esto, también lo podemos pedir sin ningún problema. ¿Me has enviado la pregunta? Sí, así es. Se la envié por el chat de Zoom. Ay, no, perdón. Ok, luego la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuerza de tensión máxima que resiste la fibra? Eso nos lo hace nuestro compañero Rafael Cabrera, profesor de la universidad. Pues no tenemos una tensión que aplica mínimo. Lo máximo es 220 kilonewton. Si solo se necesitan instalar o reforzar con, digamos, 50 kilonewton, es a preguntar si no se puede resolver el problema con un sistema pasivo, pero no se necesita un refuerzo mínimo para activar la fuerza como hasta
del momento que aplicamos la fuerza se generó en la estructura interna a través de los anclajes. Ok, muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Se pueden instalar las fibras de carbono en ambientes marinos? Sí, muy buena pregunta. Sí, claro. También hemos muchos proyectos cerca del agua pues, a menudo para reforzar puentes y no hay ninguna limitación o problemas para instalarlos cerca del mar, como el sistema es libre de corrosión. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más de nuestro compañero Luis Sánchez. Dice, ¿qué elemento del anclaje es el que transfiere efectivamente la fuerza de preesfuerzo? Nos dice, asumo que son los pernos dentro del anclaje. Entonces, ¿cómo se estimaría la posición de la fuerza de preesfuerzo resultante? La transmisión de fuerza del anclaje en la estructura depende un poquito del tipo de anclaje que se utilizó. Si se refuerza con el perno de cizallamiento, es literalmente como vamos a tener un ancla con este perno. La transmisión de fuerza es sobre el perno con las dos varillas roscadas. Acá tenemos una placa de anclaje de acero en el otro lado del techo. Y la fuerza de tensión se introduce a la estructura a través de esta placa o con las soluciones con la barra de cizallamiento. Nuevamente también acá es un ancla mecánico que introduce finalmente las fuerzas a la estructura. Ok, muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta de nuestra compañera Natalia Aguirre. Nos está preguntando cuál es el tiempo de vida útil del sistema. Tenemos 2 años de garantía en el sistema en sí de los materiales y garantizamos un tiempo de vida de 50 años por el refuerzo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué características o propiedades mecánicas debe tener el hormigón para instalar las fibras de carbono? También es una muy buena pregunta, gracias. Este depende. No hay una resistencia mínima, lo que es obviamente si estamos trabajando con un hormigón con una resistencia más bajo, se necesita, digamos, en el caso del anclaje con el perno de cizallamiento, una perforación más profunda para tener una área más grande para repartir la fuerza de postensión en la estructura, pero no tenemos una calidad menor que necesitamos para introducir la fuerza. Ok, muchas gracias por la respuesta. Una última pregunta de nuestro compañero Alexander Zurita. ¿Cuál es la norma o limitaciones del sistema CFRP para las distintas estructuras? ¿Cuál es la norma o limitaciones del sistema CFRP para las distintas estructuras? La norma que se aplica, creo que también en Ecuador, es el ACI, con la que se puede calcular el sistema de refuerzo. También yo tengo otros amigos de la parte de SICA que están mucho más avisados en el uso de las normas. Entonces también si tienen alguna pregunta a través de esto, del cálculo en sí, me pueden conectar, me pueden contactar y les puede también ayudar en este punto, o también les enviar el contacto de la persona de SICA que es específico, es el específico por este preguntas del cálculo en sí. Okay, muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta extra de nuestro compañero Fernando Aguirre. Nos pregunta, ¿los anclajes requieren de algún tipo de sellado adicional para fijarlos por completo en la estructura? Lo que dicen es, pues lo que hacemos es, digamos, más o menos siempre hacemos una inyección, como si hacemos, por ejemplo, perforación un poquito más grande que 12 centímetros para introducir el perno.
hacemos una inyección para cerrar el espacio entre el hormigón y el anclaje para garantizar la transmisión de fuerza. Pero también ese depende un poquito del anclaje con lo que estamos trabajando. Muchas gracias por la respuesta. Ahora queremos agradecerle nuevamente por las respuestas que nos ha dado a todas las preguntas que hemos hecho y queremos darle la palabra al ingeniero Eddie Valareso, quien gentilmente nos apoyó con su contacto. Le cedo la palabra, ingeniero Eddie. Muchas gracias, Andrea. Philip, te agradezco mucho, muy contento de escuchar esa brillante exposición técnica y de parte de nuestras autoridades de la facultad, de la carrera de Ingeniería Civil, pues de la doctora Paola Romero, del subdecano Edison Clemente, y de la coordinadora de la carrera, Nadia Quijano, pues te hacemos llegar pues, y reiterar nuestro profundo agradecimiento. Queremos que no sea la única vez que nos acompañes, más bien tenerte en cada semestre acompañándonos en estos espacios, en estos eventos de difusión tecnológica muy importantes porque nosotros como docentes tenemos una misión que cumplir con los futuros profesionales del país. Sin embargo, este tipo de tópicos, de temas, no se los cubre en su totalidad. En algún momento tal vez se los menciona de manera general, ¿no? Como un conocimiento, pero sin embargo, gracias a que hoy has segregado un espacio, has separado tiempo, dejando a un lado tus cuestiones de trabajo, nos acompañas y contribuyes a complementar en la formación académica de nuestros brillantes estudiantes. De lo personal, muy agradecido, Philip, por haber escuchado y habernos acompañado en esta tarde. Quisiera, pues obviamente, que en los posteriores semestres continúes siempre y, ¿por qué no? Si ya las circunstancias lo permiten, pues poder contar contigo en alguna charla presencial en nuestra prestigiosa facultad y, ¿por qué no?, universidad, ¿no?, del país. Muchísimas gracias. Estaba un gran honor para mí para presentarles el sistema y sí, para que a cualquier momento siempre estoy abierto para nuevas charlas, para discusiones. También les puede decir que tenemos nuestro primer proyecto acá en Latinoamérica que va a empezar el próximo mes para reforzar un puente en México. Y será más de feliz de compartir también informaciones después de este proyecto con ustedes, que pueden aprender más del refuerzo con la fibra de carbono y obviamente también de nuestra empresa y el sistema.